Bueno, yo soy Alfonso Álvarez de la Yeb. Se puede decir que soy un profesor de matemáticas para ingenieros. Me gusta mucho mi trabajo, es un reto muy interesante y profundo. Eh, digamos, enamorar a los ingenieros de las matemáticas, que no es una cosa fácil, porque hay toda una contracultura respecto a eso, ¿no? Muchos estudiantes están vacunados contra las matemáticas, algunos los angustia, francamente los angustia. Entonces yo tomo ese reto de enamorar a un estudiante de ingeniería hacia las matemáticas, aunque no debería ser una labor tan difícil, porque puesto que ellos escogen una carrera que saben que hace uso de esta herramienta, una herramienta para tomar decisiones de un ingeniero. Los profesores de matemáticas tenemos la obligación de estar pensando en este tipo de abordaje alternativo, metáforas, imágenes, ayudas, mediadores, para que alguien capte lo que es el concepto, para que le capte el sentido, no la definición. De momento me vi haciendo un proyecto de doctorado en educación con este tema, con el tema de mi trabajo, una prolongación, digamos, científica de mi trabajo. El aprendizaje de las matemáticas con el uso de la computadora. No podemos obviar, no podemos pasar por encima del grandísimo poder que puede tener la computadora, lo sabemos todos. Entonces, hacer animaciones, cosas que se muevan en Excel para acercarse a los conceptos matemáticos me pareció un filón que había que explotar. Entonces yo hice un anteproyecto para profundizar. Una tesis doctoral es una profundización. Yo ya no puedo saber cuál es la pregunta original exacta, pero tuvo que ser, ¿qué hago para aprovechar la computadora? ¿Cómo puedo hacer con animaciones que mi alumno aprenda a pesar mío, a pesar de los profesores? No basta la herramienta, por cierto, es una de las conclusiones de mi tesis. No basta la herramienta. Es la herramienta manejada con ciertos modelos teóricos. O sea, saber cómo hacer intervenir las máquinas es tan importante como la máquina. Las animaciones que yo hago no son para nada sofisticadas, al contrario, yo me propuse hacer con el mínimo de recursos el máximo de resultados. Como a plasmar ahí un poco lo que hayan captado de aquí. Bueno, cualquier animación está en Excel, es muy simple y solamente hay que moverlo. Digamos, un seguidor de Vygotsky, también ruso, que se apellidaba Galperin, propone que el dominio, digamos, cognitivo pasa por etapas. Él proponía 3 etapas, digamos, a partir de la actividad física. Como repito, los objetos matemáticos no son físicos, dependen de representaciones. Lo que yo pongo como actividad física era la actividad con la computadora, con las animaciones. Hay un segundo nivel que sería una acción de tipo verbal, es decir, ya no depende exclusivamente del objeto, de la actividad con los objetos, sino que ya pasa a un segundo nivel donde es una actividad verbal. La primera pregunta va a ser, ¿qué relación qué tiene que ver este número y su signo con lo que está pasando aquí, tanto con la recta como con la curva? ¿Qué tiene que ver el número con su signo y el comportamiento de lo que está pasando ahí en A, B, C o en la curva en general? A ver si síguelo moviendo y a ver qué conclusión puedes llegar. Por ejemplo, aquí es positivo, ¿qué tiene que ver con la forma? ¿Qué está pasando? Pues va cambiando dependiendo de la ubicación, ¿no? De los puntos donde tenga, por decir los positivos y los negativos. Y pues dependiendo de la cantidad, por decir, si se ubica en el +4, pues está de este lado. Hay un tercer nivel que prescinde, que ya no le hace falta ni la actividad material ni la actividad verbal, sino que es la actividad dirigida al mismo objeto, pero que está dirigida desde la mente. Es una actividad
mental. No es que suceda todo, digamos, adentro o por leyes internas, sino que tiene que ver con el objeto mismo de afuera, pero que está dirigida toda la acción desde la mente. Ya está en la mente. Lo que fue primero una acción material se ha convertido en una acción mental. Digamos, ya pasó a otro nivel. ¿Cuál fue la estrategia que ya está expresada aquí en palabras? ¿Qué hiciste? Tú ya lo hiciste. Nada más explica qué hiciste aquí. Elegir un punto cercano al punto rojo. Para poder sustituir valores y sacar la pendiente de eso. Ok, esa es la estrategia. Ahora, cuando esto lo llevamos cuando esta diferencia de los dos puntos la llevamos al infinito, entonces en matemáticas hay una simbología para eso. Es esta misma fórmula donde antepones. Aquí el reto sería, yo no soy un diseñador gráfico, tampoco soy un programador. Digamos, el reto sería, como un profesor de matemáticas, traslada esas inquietudes. ¿Cómo le hago para diseñar? ¿Qué hago para diseñar algo tan poderoso que a pesar de mis torpezas como profesor en el lenguaje y en la manera de abordar el fenómeno pedagógico, a pesar de todo eso, mi alumno pudiera, jugando con el manipulativo, captar? Bueno, al ser un método visual, inmediatamente, digamos, razonas y como es, utilizas ese pensamiento, deduces del por qué. Entonces puedo decir también un poco de manera dramática y concisa que hice que mi alumno inventara el cálculo diferencial. Él lo descubrió, él llega a las fórmulas a las que propuso Newton en el siglo XVII, o Leibniz en Alemania, Newton en Inglaterra. Es una gran herramienta este concepto de la derivada para cualquiera que tenga que aplicar las matemáticas. Tercera llamada para empezar. Para empezar, ya las matemáticas son una metáfora del mundo. Es una metáfora los números, la ingeniería es una metáfora. La metáfora es el límite donde ponemos lo que queremos traducir. Ahora, creo también que hay imaginarios que permean todo lo que pertenece a una cultura, ¿no? Y entonces habrá un arte más cercano a la ingeniería, pero también creo que habrá maneras de hacer y de percibir el arte que también se alejarían a lo mejor de lo que podría ser el imaginario de la ingeniería. Es más difícil descubrir la parte metafórica de la ingeniería, sobre todo porque la ingeniería viene de un imaginario que concibe que hay verdades absolutas, como las matemáticas y los números duros. Y nosotros no compartimos, en ese sentido, desde nuestra práctica del tipo de arte que nosotros hacemos, no compartimos ese pensamiento en su totalidad. Creemos que podemos asumir y podemos acordar que vamos a tomar una metáfora para ponernos de acuerdo en algo. Los textos de participación es una metáfora en la que nosotros agrupamos a prácticas teatrales que tienen como principio fundante la participación del público y que esa participación del público transforme sensiblemente, dentro de una concepción de creación colectiva, lo que está sucediendo en la escena en el momento mismo de la representación. Y sobre todo que esa participación abra un espacio de espontaneidad en el que ya no se sabe, una vez que el público participa en la obra, hacia dónde va a llevar esa obra. Y el público espectador o el receptor de la obra va a ir poniendo significantes a esa metáfora para construir su propia obra. 2, 3. Y la metáfora es en ese sentido, lo que tiene el arte asumido como lenguaje y que nadie se lo puede negar. Pero para nosotros es igual decir ingeniería que decir arte abstracto. Mucho gusto.
Igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien. Adelante, hombre. Muy bien. Por favor. Comentando hace unos días cómo podría ser un acercamiento más amplio, como más menos sólido de las ideas que pudiéramos tener y cómo desde ahí poderlas encontrar. A mí me gusta mucho esta parte de juego visual, digamos, como que propones en relación a lo que estás proyectando, y sobre todo porque tiene que ver con el trabajo que hago yo, que está como direccionado en resignificar metáforas muertas convertidas en verdad, y crear nuevas. Entonces estábamos pensando, le estaba yo comentando a Gaby que sería interesante como que pudiéramos, no son todas las metáforas, lo sé porque hay otras metáforas, sobre todo que tienen que ver a lo mejor con lo visual, y podríamos jugar con eso también, pero una palabra o algún esquema, por ejemplo, de los que tú tienes visualizados para hacer entender las matemáticas, cómo eso puede detonar una palabra en mí, otra metáfora que la sienta yo cercana. Me imaginé como dos conjuntos, uno las metáforas de Alfonso y otro son las metáforas de Carlos. A propósito, internalizar, porque es una palabra que está es un concepto que está en el fondo de mi investigación, y además en el título de mi tesis, de mi trabajo, de mi investigación, es la palabra clave, internalización, que tiene mucho que ver con la acepción directa, ¿no? Internalizar, hacer algo interno que... Internalizar es lo que yo busco finalmente, que mi alumno, mi sujeto, internalice, y le pongo entonces mediadores para que haga esa internalización. La teoría que estuvo por atrás, por abajo, el sustento teórico de mi trabajo, tiene que ver con la dialéctica, con el materialismo dialéctico, es decir, que no hay digamos, una posición absoluta de ni lo interno ni lo externo. Siempre estamos yendo y viniendo, siempre estamos yendo y viniendo. Por eso a mí no me espanta tampoco el asunto de arte y ciencia. Son pares dialécticos, tienen que estar los dos, o sea, no se entiende uno sin el otro. Ahora, esto como... que sería como puesto en un sentido de proceso artístico. Lo único que estamos haciendo aquí es jugar con todo lo que está alrededor de tu proyecto y metaforizarlo en el lenguaje del teatro. Desde mi profesión, desde mi interés, exploro algunos lenguajes, y aquí se abre la oportunidad de ir a otros impensados, insospechados, ¿no? Por mí. Así que me interesa muchísimo ver esta ampliación de las dimensiones de esos lenguajes de mi trabajo, porque justamente algo que está por abajo de mi proyecto de aprendizaje de matemáticas es el ir de un lenguaje a otro, comprender un concepto matemático abstracto depende en mucho, si no es que todo, de transitar de un lenguaje a otro. Es decir,
te puedo dar una definición en español, te puedo dar una gráfica, te puedo dar una fórmula, te puedo dar una aplicación, te puedo dar un argumento como de validación, y todo eso, toda esa red de todo lo que dije es la comprensión de un concepto. Entonces, y el profesor busca, sobre todo el de matemáticas, específicamente de matemáticas, busca los lenguajes, busca los callejones por donde entrar, porque una cosa es cierta, si tú entras en matemáticas con una definición, estás perdido, ya en ese momento ya estás perdido. Pues bueno, esas son a nivel de sensaciones lo que pasó acá. ¿Cuál fue la conexión que más te llamó la atención? Quizá la de metáfora con ciencia. Sí, me queda claro que la ciencia es una manera de observar el mundo, es una manera racional, que a la vez es respetable, la ciencia es respetable, pero por otro lado si solamente fuéramos ciencia y solamente fuéramos racionales, todos iríamos a la perdición y al suicidio. Lo dije muy dramáticamente. Pero digamos que como metáfora, si reconozco la ciencia como metáfora, estoy, digamos, a salvo de de este pensamiento de que la ciencia es lo único, lo más importante, la forma de pensamiento reina, y no es cierto. Si lo ves como una metáfora, se me hace de lo más sano y de lo más, y además de lo más real. La ciencia es una manera, es una manera de ver las cosas, una metáfora. Me llama mucho la atención, nunca la había definido yo así, y me gusta mucho esa conexión. Es una metáfora. Y cuando veo otra vez la palabra códigos, me hace pensar en que justamente tiene que ver mucho con mi proyecto. Es tratar de poner códigos comunes. Entonces mi proyecto fue un intento de meter un código compartido entre mi estudiante y el saber matemático. Entonces meter un código común, una cancha común, podemos jugar los dos en esta cancha. Una tesis doctoral se convierte mucho más allá de un asunto académico, se convierte en un proyecto de vida, en un reto intelectual, un reto de vida, afecta todos los espacios de la vida, quita tiempo para la familia, para uno mismo. Cerré mi puerta de mi oficina esos 3 años y medio, quizá un poco más. Me aislé bastante de mis amigos, un poco de mi familia. Emprender un estudio de ese tipo era cuestionar toda mi persona. Yo tengo la capacidad para hacer esto, porque se requiere una entrega intelectual, emocional, de separaciones también, de prioridades. Te diré, sorprenderme un domingo a las 5 de la mañana leyendo, porque estoy interesado, no podía yo dormir del interés que tenía de seguir leyendo. Pero si esto lo está diciendo él, y yo, ¿qué puedo aportar yo? A ver, veamos, otra vez. Pues ya viéndolo bien, si lo modificamos por acá, pues yo creo que sí. Y saber que me voy a echar, que me voy a meter de cabeza, corazón, tripas, tiempo, pasión, todo, tratando de materializar esa idea. Pero es un asunto gozoso, profundo, apasionado. Entonces es un ir y venir de las emociones. Me gustó mucho verlo en los cuerpos, ¿no? A lo mejor yo no tendría esa capacidad nunca de expresarlo así con el cuerpo.
Yo más bien estaba sentado, perdiendo la vista, no usaba estos lentes. Antes leí 800 artículos científicos, a veces era 1 o 2 al día. Ya casi. Las dos cosas simultáneas. Creo que es la gran metáfora del ser humano. Somos todo eso, ¿no? Somos el ingeniero, todos somos el músico, todos somos el actor, todos somos el ser humano ahí latiendo. Que digas esa pregunta, entonces yo voy a decir, la metáfora más poderosa de los teatros de participación es esa que nos lleva de un estado sólido, seguro, confiable, nos mueve a un terreno líquido, flexible, móvil, que lo único que nos está pidiendo es lanzarnos al vacío. Creo que cuando metes ingeniería en ese vacío aprendes a volar. Pues que el arte ya como una postura ética y filosófica para comprender el mundo puede empezar a permear y a devolverle a ciertas disciplinas, a ciertas prácticas humanas su potencial creativo a partir de restituirles esta condición de metáfora. Y tuvo un fruto muy importante para mí. Esta tesis fue premiada a nivel nacional en un concurso de tesis de posgrado convocado por la UNAM. En 2011 fue el primer premio de tesis doctorales a nivel nacional. Y un poco después esta misma tesis fue convertida en libro y está publicada como libro electrónico en todo el mundo. Está en Amazon y en otros buscadores como un libro, y entonces pues es un asunto muy satisfactorio, como un fruto de este interés que nació como el interés de un profesor de matemáticas por mejorar su trabajo. Me encantaría saber que una animación mía anima a alguien a pensar que las matemáticas son algo hermoso, que es un juego, que además es un juego que después se convierte en una herramienta sofisticada para tomar decisiones.